Eh, vamos a, vamos a revisar un caso clínico para revisar un síndrome que es importante dentro de lo que es la nefrología. En nefrología hay muchísimos síndromes y aseguro que mañana vamos a poder revisar o enumerar, mejor dicho, todos los síndromes que existen en nefrología. Ahora, por razones de tiempo, vamos solamente a hablar de uno de ellos, pero es un síndrome sumamente importante que yo quisiera que ustedes al finalizar su rotación se lleven los conceptos fundamentales de este síndrome porque toda la vida lo van a revisar. Y qué mejor revisando un caso clínico, ¿no? Que es un caso que les he preparado para que ustedes puedan más o menos darse una idea de lo que puede pasar con cualquier paciente. Esta es una paciente de sexo femenino de 31 años de edad. Este, vive en una ciudad que no es Lima. Esto es una presentación de un doctor Maldonado. Su estado civil es soltera. Su ocupación es empleada de mostrador, o sea, en una tienda, y su religión es católica. La madre es fallecida por complicaciones de diabetes mellitus, ¿ok? Y tiene tres hermanos con hipotiroidismo, dos hermanos con artritis reumatoidea, o sea, una familia verdaderamente con enfermedades que pueden ser autoinmunes, enfermedades de suma importancia, ¿no? Y fíjense que es una mujer joven. Vive en una casa con servicios básicos en una urbanización, o sea, tiene todas las partes sanitarias, ok, se baña una vez, dos veces al día con su higiene bucal, o sea que tiene hábitos de limpieza adecuada. La alimentación es bastante suficiente para pensar que tiene calidad y cantidad y convive con un animalito, ¿no? Con un perro. Dentro de sus otros antecedentes, no tiene cirugías, no tiene reacciones alérgicas, ¿no? Niega transfusiones, no ha tenido hospitalizaciones previas. Dentro de sus hábitos nocivos, no consume alcohol y tampoco tabaco. Niega diabetes, mellitus, ni tampoco hipertensión arterial. Pero tiene un hipotiroidismo con 2 años de diagnóstico, ¿ok? En tratamiento con levotiroxina con 75 microgramos cada 12 horas y que no tiene muy buen apego al tratamiento, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Hay personas que tienen este, no es una costumbre, sino un mal hábito, ¿no? Que cuando ven otras personas de, este, de la familia o dentro del entorno que tienen a veces los mismos tratamientos, al ver que no les pasa nada a algunos, cuando no toman su medicación, ellos tampoco a veces no toman, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que llama la atención, ¿ok? Muy bien. Tiene una dislipidemia de una semana que ha sido diagnosticada en tratamiento con ezetimiba y atorvastatina. O sea que es de reciente diagnóstico el problema de la hiperlipidemia que tiene. Refiere que un mes antes de su ingreso a piso, al suspender su tratamiento con levotiroxina, presentó edemas progresivo, persistente, a predominio en pies y cara, ¿ok? Con tendencia a acumulación en zonas de declive sin respuesta a tratamiento diurético, ¿no es así? Y
Se acompañó también de un estado general comprometido, estreñimiento, hiporexia, por lo que acudió al servicio de urgencias para ver su valoración o su evaluación para ver qué cosa tenía. Pero lo representante en ella era que presentaba edemas sin mucho tiempo de enfermedad, progresivo, a predominio de pies y cara. Bien. Sus signos vitales: tenía una presión de 105,68, una frecuencia cardíaca en 90, las respiraciones 21 por minuto, estaba afebril, saturaba 90% y tenía un peso de 70 kilos y una talla de 1,53, ¿no? Entonces aquí, a ver, sáquenle su índice de masa corporal y me comentan cuánto ha sido. El estado de alerta estaba presente, estaba orientada, cooperaba, neurológicamente estaba intacta, estaba íntegra, no tenía trastornos de ahí, en esa esfera. Las mucosas tenían un adecuado estado de hidratación, la coloración de piel y tegumentos era normal, edema en los párpados, tenía una actitud que mostraba cierto este, ¿cómo se llama? Eh, digamos, una actitud que no era muy típica, digamos, ¿no? Ni una fase característica, ¿no? El cuello era cilíndrico, sin adenomegalias, no había bocio y no había incurgitación yugular. En el tórax, en el precordio, los ruidos cardíacos estaban rítmicos, de buen tono e intensidad y no había soplos, ¿no? En el aparato respiratorio, el murmullo vesicular estaba presente, no habían estertores ni sibilantes y no se eh, pensaba que había un síndrome pleuroparenquimal, por lo menos en el examen clínico. El abdomen era un abdomen globuloso a expensas de panículo adiposo. No era doloroso, no se lograba evidenciar visceromegalias a la palpación, sin datos de irritación peritoneal, o sea, no había peritonismo, y la peristalsis estaba disminuida. Extremidades completamente con edema blando en dorso de las manos y tres cruces en los miembros inferiores, con fovea, los pulsos distales presentes, con un llenado capilar de 3 segundos y una fuerza muscular de 5/5 en una escala de Daniels. Así estaban los pies, ¿no?, de esta paciente, totalmente edematizada. Sus análisis de ingreso mostraban leucocitos 4.890, eritrocitos 4.400, tenía una hemoglobina de 14, un volumen corpuscular medio de 88, una hemoglobina concentrada media de 31 y una hemoglobina también de 35 en cuanto a sus hemoglobinas corpusculares, ¿no? Que no había ninguna alteración de anemias ni tampoco de alguna enfermedad con algún trastorno en la morfología de los eritrocitos, ¿no? Tanto en tamaño como en pigmentación. Perdón. Las plaquetas estaban normales en 205.000, los neutrófilos en 51%, los linfocitos en 1,66, no había linfopenia, y todo el resto estaba. La glucosa en 84, la urea en 18, el nitrógeno ureico en 8,4, que es normal, la creatinina en 0,8, normal, el calcio en 7,2. ¿A ustedes qué les parece el calcio? ¿Me pueden contestar, por favor? Sí, Espérate, no eh, logro, ya, espérate un ratito, ¿ah? ¿Quién ha contestado? A Víctor, ¿no? Ya, ok. Efectivamente, como dice Víctor, está un poco disminuido, ¿no?
pero vamos a conversar también sobre esto, ¿no? Cuando un calcio está disminuido, tenemos que ver si verdaderamente está disminuido o está falsamente disminuido. O sea, cuando está disminuido se dice hipocalcemia y cuando no está certeramente disminuido se dice hipocalcemia, ¿no? Vamos a ver después, vamos a comentar esto. El fósforo está en 4,2, el cloruro en 105, el potasio, ¿cómo la ven? ¿Quién me contesta? El Está potasio. bien, doctor. Disminuido también. Bien. Así se pronuncia, ¿no? Christopher. Sí, doctor. Ya, ok, Christopher. Está muy bien, está disminuido. Entonces, eso es importante que ustedes vayan evaluando, ¿no? El magnesio está normal, el sodio está normal, ¿no? Es importante que ustedes participen en estas reuniones y también cuando nos encontremos presencialmente, porque de acuerdo a eso yo voy evaluándolos y voy poniéndoles alguna nota de concepto, ¿ok? Pero no se estresen, eso no quiere decir que de todas maneras tienen que contestar, sino cuando se les pregunta o cuando quieran ustedes hacer algún tipo de intervención. Ok, hay otras pruebas de funcionamiento hepático, como son las bilirrubinas, que están dentro de los valores normales. Las proteínas totales están en 3,3, la globulina está en 1,9 y la albúmina está en 1,4. ¿Qué comentarios sobre esto? ¿Alguien me dice, por favor? Albúmina, todo está disminuido. Las proteínas totales que deberían ser de valor de 7 a 8, 8,5, está en 3,3. La albúmina que debe ser 4 está en 1,4. Y las globulinas también, ¿no es cierto? La globulina debería estar en 3, está en 1,9. O sea, hay una hipoproteinemia y además hay una Albuminemia. hipoalbuminemia, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ver mi calcio que está en 7,2, ¿no? El calcio lo tengo en 7,2, ¿no? Quiero ver si verdaderamente es el calcio. ¿Saben ustedes corregir el calcio de acuerdo a la albúmina? Porque el calcio total va unido a las proteínas. ¿Saben esta fórmula o no? Díganmelo. Ya. Entonces apunten, ¿no? El calcio unido, el calcio corregido con la albúmina. Están viendo lo que estoy dibujando, ¿no? Sí, doctor. Ya. El calcio corregido con la albúmina es igual, perdón, a ver, mejor así. Calcio, lo voy a copiar de una vez, con la albúmina es igual al calcio del paciente más la albúmina normal menos la albúmina del paciente. Estoy admitiéndola, Andrea, menos la albúmina del paciente. Esto por 0,8. Ok. ¿Vieron esta fórmula? ¿La están viendo? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, Ya, doctor. cópienla. Calcio corregido por la albúmina es el calcio del paciente, en este caso es
es 7,2 que tenía el paciente, más la albúmina normal. Vayan sacando el cálculo, ¿ya? La albúmina normal es 4, menos la albúmina del paciente es 1,4. O sea, 4 menos 1,4, ¿cuánto sale? 2,6. Esto multiplícalo por 0,8. 2.08. ¿Cuánto? 2.08. 2,6 por 0,8, ¿cuánto sale? 2.08. 2,08. ¿Es Sí, así? es correcto, sí. Correcto. Doctor, Ya. Entonces, 2,08 más 7,2, ¿cuánto es? 9.28. 9,28. O sea, el, ¿cómo se llama? El calcio verdadero de este paciente es 9,08, ¿no? 28. 28, ya, ya, bueno, ya, 28. Este es el calcio verdadero. Entonces, esto de acá es una pseudo hipocalcemia, lo que ha tenido el paciente. Entonces, ustedes, para que vean, siempre tienen que fijarse en la albúmina de cuando vean el calcio, porque con 7,2 ya es una hipocalcemia, el paciente puede hacer hasta tetania, ¿ok? Pero para que vean, entonces hay algo que a este paciente le está bajando la albúmina, ¿ok? Entonces, eso es lo que está pasando ahí. Correcto. Entonces, la alaninotransferasa, las transaminasas están normales, la fosfatasa también, la deshidrogenasa también, y la gamma glutamil transpeptidasa está un poco alta, ya, pero no es una cosa así tan categórica, ¿no? ¿El colesterol está normal o alto? Muy alto, Bastante alto. correcto. El colesterol de alta densidad, que es el HDL, está un poco bajo. El colesterol de baja densidad, que es el LDL, está, ese es el colesterol malo, está alto, alto. ¿no es cierto? Y los triglicéridos están Alto. altos, ¿no es cierto? Alto. Ok. El TSH está Alto. súper Alto alto, ¿no? Y el T4 libre está más o menos, también. ¿no? Entonces, este es un hipotiroidismo, ¿no? La paciente tiene un hipotiroidismo. Este es el electrocardiograma, no se ve muy nítido, pero tiene los complejos de bajo voltaje, tiene un ritmo sinusal y lo que se ve es que hay un poco de bradicardia aquí, pero no hay otros signos que llamen la atención. Entonces, ¿qué otro estudio de laboratorio nosotros solicitaríamos? ¿No es cierto? ¿Ok? Ya con todo lo que hemos tenido. ¿Por qué, por ejemplo, tenemos hacer el examen de orina? El examen de orina yo les pasé en la mañana una separata sobre el examen de orina. Si ustedes leen, ¿no? Si ustedes leen las primeras líneas de esa separata, se van a dar cuenta que el examen de orina para las enfermedades renales es de suma importancia. Si ustedes saben interpretar un examen de orina, van a poder dilucidar muchos diagnósticos en nefrología. Bien, entonces por eso van a estudiar muy bien el examen de orina. Yo mañana seguro cuando veamos un paciente, yo les voy a preguntar sobre el examen de orina porque vamos a encontrar seguro que algunas patologías. Entonces, en el examen de orina hay una densidad de 1010, es una orina que está concentrada, un pH que no es normal. ¿Cuánto el pH? ¿Han leído algo? De repente no. Hasta 5, creo. La Hasta orina, este. la orina es ácida, exactamente 5. Las proteínas no deben existir. Y acá tiene 75 miligramos por decilitro. La glucosa tampoco nunca debe existir. Bueno, acá no hay glucosuria. Las cetonas tampoco, las bilirrubinas.
Los leucocitos deben ser de 0 a 2 por campo. Acá tiene 10, ¿no? Y la hemoglobina está un poquito presente. Las pruebas de funcionamiento hepático tienen las bilirrubinas que ya dijimos, las proteínas y la albúmina. Este es otro examen que le hicieron, ¿no? Que se sigue bajo todo esto, y etcétera, etcétera, ¿no? Acá está el tiempo de protrombina y el INR, el tiempo de tromboplastina y fibrinógeno también a veces un poco alterado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acá tenemos las proteínas en orina. Las proteínas en orina por decilitro ha dado 1312 miligramos por decilitro, que está súper alto, ¿no es así? Con una recolección de orina de 1840 mililitros, y las proteinuria en orina de 24 horas es 24.140. ¿Cuántos gramos hay acá de proteinuria? 24,1 gramos, ¿no es cierto? 24 gramos. Entonces, ¿cuánto es el valor normal de la proteinuria en 24 horas? De 0 hasta 150 miligramos, o sea, hasta 0,15 gramos. ¿Ok? Entonces, fíjense, acá hay una brutalidad de proteinuria, proteínas que están siendo eliminadas por la orina. Muy bien, hasta acá está todo comprendido. Sí, Correcto. doctor. Entonces, ¿qué cosas solicitaríamos también? Otro estudio por imagen de repente. A ver, vamos a ver. Hacemos por la gama glutamiltransferasa y todo, vamos a ver un ultrasonido de hígado y vías biliares. El hígado está de tamaño normal, su ecogenicidad está homogénea, no hay lesiones, no hay dilatación de las vías biliares, el colédoco está normal, puede estar hasta 5, la vesícula biliar también con una pared delgada, sin ecos en su interior. O sea, cuando dicen ecos, quiere decir que no hay cálculos. Pero fíjense lo que ven acá, un derrame pleural derecho en la ecografía. Lo que en el examen clínico decían que no había signos de derrame. Y había líquido libre subhepático en cavidad abdominopélvica. Quiere decir que había, ¿esto cómo se llama? Asitis. Líquido. Ascitis, muy bien, ¿no? Ok. Entonces, la ecografía renal, la ultrasonografía renal, así se denomina la ecografía. Hablaban de que había un riñón derecho de 95 por 45, ¿no? Con un parénquima de 16, que está bien, un riñón izquierdo también con el parénquima de 19. El valor del parénquima es entre 1,5 centímetros a 2,5 centímetros, o sea que esto está dentro de lo normal. En las mujeres el parénquima es mucho más pequeño, ¿no? En las mujeres, por ejemplo, el riñón es mucho más pequeño que en el hombre. ¿Cuántas nefronas? En 10 minutos va a terminarse el primer link, ¿ok? Si se termina, se pasan al segundo link. ¿Comprendido? Ya. Entonces, ¿cuántas nefronas aproximadamente tiene un riñón? Ustedes que han hecho fisiología renal hoy día, les tienen que haber dicho cuántas nefronas tiene un riñón. Más o menos alrededor de 2 millones. Un millón. No, Un millón. no. ¿Ya? 1.200.000 por cada riñón, ¿ok? Pero es un riñón de varón. Las mujeres tienen un poquito menos de nefronas, ¿bien? Porque el riñón es más pequeño. Ambos riñones, de forma y tamaño normal, de contornos irregulares en cuanto a parénquima, su ecogenicidad está conservada con presencia de pirámides prominentes con buena relación córtico-medular. O sea que es un riñón que no está mal, es un riñón que funciona bien, que no tiene
no hay signos de insuficiencia renal en este riñón y no hay tampoco dilatación del sistema pielo-calicial. Coincide con la creatinina que teníamos de 0,8. ¿Se acuerdan? Ok. ¿Hasta qué punto, cómo podemos abordar a esta paciente? ¿No? ¿Están siguiendo el caso? ¿Ok? ¿Sí? Sí, doctor. Listo. Sí, doctor. Entonces, ¿hasta qué punto podemos abordar a esta paciente? Decir, ¿qué cosa tiene esta paciente con todo lo que ya hemos visto, ¿no? Paciente joven, paciente que tiene antecedentes familiares de hipotiroidismo, posiblemente haya el problema de un gen, eso se llaman hipotiroidismos congénitos de repente, paciente que tiene una madre diabética, paciente que tiene una serie de cosas raras definitivamente y que tiene un hipotiroidismo que no está bien controlado porque hemos visto su TSH está por las nubes y que tiene edemas y que luego que tiene edemas vemos sus pruebas de lo que más llama la atención es que tiene una proteinuria terrible, masiva, severa de veintitantos gramos, 24 gramos de proteinuria y eso condiciona una hipoalbuminemia, una hipoalbuminemia de 1 punto y pico, 1,7, ¿no? De albúmina, que ha hecho que aparentemente el calcio sea bajo, pero no es bajo porque ya se ha corregido el calcio de acuerdo a la albúmina y se ha demostrado que el calcio no está bajo, ¿no? Por la fórmula esa que ustedes han aprendido ahora. Entonces, ese es en síntesis y que la paciente en el examen clínico, en el examen ecográfico, presenta también un derrame pleural por la ecografía que es mucho más exacta que un examen físico donde no lo han encontrado. Entonces, ¿cómo abordamos con esta paciente? Decimos, tiene un edema. ¿Es un edema localizado? ¿Es un edema que es solamente en el pie, en el tobillo o es un edema generalizado? Es generalizado porque cuando hemos hecho el examen tenía edema hasta ¿dónde? No, aparte de eso, los párpados. ¿Se acuerdan? También tenían los párpados. O sea, cuando se dice que hay un edema generalizado, ¿cómo se dice al paciente que está en una Anasar. Anasarca. anasarca? Muy bien, está en una anasarca, ¿no? Entonces ya tiene un edema. Entonces, las causas de edema generalizado son, uno, cuando el paciente puede tener una insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca hay edemas también importantes pero hay aumento de la presión venosa yugular, o sea, hay incurgitación yugular, hay congestión hepática, hay reflejo hepatoyugular positivo, hay disnea, ortopnea y disnea paroxística nocturna, y esto no tiene la paciente, ¿ok? Entonces descartamos la insuficiencia cardíaca. ¿Puede tener una hepatopatía crónica? Puede ser, ¿no? Tiene ascitis, tiene edema periférico con una gran disminución de albúmina. ¿Por qué? Porque el hígado produce, sintetiza albúmina, ¿no es así? ¿Ok? Entonces, si este paciente tiene una hepatopatía y nada más, no tiene otra cosa, puede ser que tenga, la causa de la nasarca sea la hepatopatía crónica hasta ese momento. Pero ¿qué estamos viendo? Que tiene otra cosa, ¿no es así? Puede ser que tenga una malnutrición, claro, por ejemplo, si ustedes ven a un paciente que no está nutrido en esas zonas pobres, muy pobres, hay pacientes que tienen una malnutrición proteica y tienen un edema generalizado. Ahí están los niños con kwashiorkor, con todo eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen una gran hipoalbuminemia. ¿Y por qué estamos hablando tanto de albúmina? Porque la albúmina tiene que ver algo con una presión. ¿Cómo se llama la presión? Oncótica. Muy bien, Víctor. Muy bien. ¿Ok? Entonces, tenemos toda esa situación. Y por último, podemos tener una enteropatía perdedora de proteínas. O sea, hay enteropatías que son de mala absorción que hacen que se pierda proteínas también por las heces, por las diarreas, por en fin. Entonces se va deprimiendo la cantidad de proteínas de albúmina y hay una hipoproteinemia con pérdidas entéricas de proteínas, ¿no? Y por todas esas cosas
se puede tener un edema generalizado. Pero nuestra paciente no tiene ninguna de estas causas, pero lo que sí tiene es, ¿no? Ahora vamos a ver. Puede ser un mixedema. Claro, un mixedema da edemas. ¿Ok? Esta paciente es hipotiroidea. Correcto. Pero el mixedema tiene un edema que no es un edema duro, sino es un edema, perdón, el mixedema es un edema duro. En cambio, el edema que tiene esta paciente deja fovea. Entonces, el mixedema no tiene fovea. A predominio la región palpebral, dorso manos, estreñimiento, bradicardia. Acá tiene en su electrocardiograma, tiene una bradicardia, tiene intolerancia al frío, acúmulo subcutáneo de glucoaminoglicanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede ser mixedema, ya vamos a ver, pero no parece, porque ese no es el edema que tiene, y no tiene por qué tener tampoco ascitis ni derrame pleural. Un edema secundario a fármacos. A ver, hay algunos calcioantagonistas, por ejemplo el amlodipino, el nifedipino, que a los pacientes se les da por hipertensión arterial, pero presentan edemas en los pies, no edemas generalizados, ¿ok? Hay vasodilatadores también, hay alfa bloqueantes, hay antiadrenérgicos. Los AINES presentan una muy buena cantidad de edemas, ¿no? Y las hormonas esteroideas también. Los que han recibido corticoides, los pacientes, ustedes han visto que tienen edema, ¿no? Edema del ciclo menstrual también es el edema intermitente producido por un efecto estrogénico del ciclo, ¿no es cierto? Entonces todas estas son causas de edemas que uno tiene que tenerlas en la cabeza. En el embarazo, claro que hay edemas, ¿no? Si la paciente fuera embarazada, cuando está en la preeclampsia, por ejemplo, ¿no? Entonces hay embarazos también, pero en la preeclampsia ya hay hipertensión y hay proteinuria después de la semana de gestación. En cambio, en el embarazo, cuando están en el segundo trimestre, el edema es por hipostasia, ¿no es cierto? Por el peso de la paciente. Y por último, hay un edema idiopático, o sea, un edema que, ¿por qué se dice idiopático? No se conoce No la se causa. conoce la causa. Correcto, Andrea, no se conoce la causa. ¿Ok? Listo. Pero si hablamos nosotros ya del edema renal, podemos encontrar varios tipos de edemas. Hay un edema por la propia insuficiencia renal, que es tanta la insuficiencia renal que hay retención primaria tanto de sodio como de agua. El paciente no puede botar agua porque está la creatinina aumentada, entonces hay oligoanuria y todo el líquido que va tomando o que produce el agua endógena se va acumulando, ¿no es así? Se va acumulando en el organismo y se produce el edema. No es el caso porque la paciente tiene 0,8 de creatinina, no hay problema. El síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico, vamos a también a hablar sobre el síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico está caracterizado por hipertensión, hematuria glomerular, oliguria y aumento de azoados, aumento de la creatinina. Y no es el caso de esta paciente. No está hipertensa, el examen de orina no tiene hematuria y la paciente no está oligúrica, está orinando 1800 y pico
Ok, de nuevo estamos, ¿sí? Sí, doctor. Ya. Entonces, lo que ha pasado, ¿no? Es que nosotros ahora tenemos la parte renal, decía, no es insuficiencia renal porque la paciente no tiene la creatinina normal, no es síndrome nefrítico porque no tiene hipertensión, hematuria y oliguria y cierta proteinuria muy leve que no es en rango nefrótico, pero síndrome nefrótico sí, porque el síndrome nefrótico está catalogado como un síndrome que se caracteriza por una proteinuria mayor de 3,5 gramos en 24 horas, hay hipoalbuminemia, hay edema periférico con dislipidemia y fenómenos trombóticos, ¿no? Ese es el síndrome nefrótico que vamos a ver. Entonces, el síndrome nefrótico que tiene esta paciente está caracterizado por eso. Esto es lo que van a ver ustedes generalmente en los libros. Proteinuria mayor de 3,5 gramos en 24 horas, hipoaluminemia menor de 3,5 gramos por decilitro, edema, hipercolesterolemia o lipiduria, ¿no? Las causas del síndrome nefrótico pueden ser causas primarias, o sea, causas idiopáticas, como son la nefropatía por cambios mínimos, la esclerosis focal segmentaria, la membranosa, la mesangio capilar y la rápidamente progresiva, o las causas secundarias por infecciones, ya sean bacterianas, ¿no? Víricas, por hepatitis, por citomegalovirus, por VIH, por tóxicos, por fármacos, mercurio, penicilamina, captopril, AINES, o por tumores, por neoplasias sólidas o neoplasias no sólidas, como son los tumores de pulmón, de estómago, de tiroides, etcétera, y los no sólidos, las leucemias y los linfomas, ¿no? Las enfermedades metabólicas sistémicas también, como el lupus, la enfermedad de tejido conectivo mixto, la dermatomiositis, el síndrome de Goodpasture, la vasculitis, el Wegener, ¿cómo se llama? Todas estas enfermedades nos pueden acarrear estos problemas, ¿no? Como son también trastornos metabólicos como la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, ¿no? El hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la enfermedad de Fabry, la drepanocitosis, o cuando hay, por ejemplo, rechazos de trasplante, la preeclampsia. O sea, la preeclampsia normalmente no produce síndrome nefrótico, pero en algunos casos puede haber proteinurias masivas, ¿no? Cuando hay falla cardíaca y la obesidad mórbida, por ejemplo, ¿no? Ahora hay las glomerulopatías por obesidad mórbida, ¿no? Así es. Entonces, cuando uno encuentra ya un paciente con síndrome nefrótico, uno tiene que solicitar mucho más pruebas porque lo que hay que hacer es descartar que no sea una enfermedad secundaria, ¿no? ¿Cómo se define qué es primaria? Porque no es secundaria, ¿no es así? O sea, es primaria, es idiopático. Y si es idiopático no se conoce la causa. Pero para decir eso, primero tengo que demostrar que no es secundaria, ¿no? Entonces, en vista de que hay todas esas enfermedades que he citado, ¿no? Todas estas enfermedades que he citado, yo voy buscando, ¿no? ¿Qué tipo de enfermedades puede haber de acuerdo a mi paciente? ¿Ok? Entonces pido una proteína C reactiva, un factor reumatoideo para ver si tiene artritis, un virus de deficiencia, de inmunodeficiencia humana, una serología para hepatitis B y C, anticuerpos antinucleares para ver si hay lupus, un anticuerpo anti-Smith también, que es más específico, y un anti-DNA de doble cadena para ver si hay lupus.
Pido complementos porque hay, dentro de las glomerulopatías, hay glomerulopatías que consumen el complemento y hay otras que no consumen el complemento. Unas cursan con hipocomplementemia y otras no. Esta, por ejemplo, tiene el complemento normal, esta paciente, ¿no? Entonces hay enfermedades que no consumen complemento, como son la enfermedad de cambios mínimos y la glomerulonefritis membranosa. Son dos de las glomerulonefritis que no consumen complementos, por ejemplo. Se hace una prueba inmunológica del embarazo que es negativo, se hacen las inmunoglobulinas A para ver porque hay nefropatías también por IgA, hay nefropatías por IgG, hay por IgM y por IgE también, y anticuerpos antinucleares que están en curso en esta paciente, ¿no? Entonces, uno tiene que llegar a una conclusión y entonces al llegar a una conclusión uno dice, este es un síndrome nefrótico primario. Entonces, pero si es primario, yo tengo todas estas causas, ¿no? Cambios mínimos, focal segmentaria, membranosa, mesangio capilar rápidamente. Por lo que yo veo, una de las primeras cosas sería membranosa, porque la membranosa, como vamos a ver, es la que más proteínas en orina elimina. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que es muy probable que este síndrome nefrótico sea por causa primaria, como hemos dicho, no hemos hallado una causa secundaria. Importante que esta paciente pueda realizarse una biopsia renal de acuerdo al protocolo, ¿no? Y la causa más frecuente en el adulto, en este caso, es la glomerulonefritis membranosa. Indicaciones para una biopsia renal son el síndrome nefrótico en un adulto sin causa clara o cuando sea importante establecer su pronóstico. En los niños, el síndrome nefrótico que no responden a esteroides. A los niños no se les no se les plantea de frente una biopsia renal. Se plantea como si fuera una glomerulonefritis a cambios mínimos y estas glomerulonefritis de cambios mínimos son muy sensibles al uso de esteroides. Entonces se les da un curso de esteroides, ¿no? De acuerdo a un protocolo que se tiene para los niños y de acuerdo a eso se ve la respuesta. Incluso si no responden muy bien en la primera fase, en la primera fase del protocolo, ¿no? Entonces uno puede hacer una segundo curso de esteroides y ver la respuesta. Si ya la respuesta es negativa, no es buena, entonces ahí recién se plantea una biopsia renal porque puede estar tratándose de otra glomerulopatía. Cuando hay sospecha también de amiloidosis, que es una de las causas del síndrome nefrótico, y en los diabéticos normalmente no se hace la biopsia, porque la nefropatía diabética cursa con síndrome nefrótico. Pero cuando la evolución del diabético es atípico, por ejemplo, cuando tiene hematuria que no debería tener, cuando tiene una insuficiencia renal galopante que no debería tener, o cuando tenga algún estigma de que pueda tener otra enfermedad concomitante. Puede ser un diabético, pero que cumple varios criterios de lupus, por ejemplo. Entonces el síndrome nefrótico puede ser por un lupus en un diabético. Entonces ahí sí hay que hacer la biopsia renal. ¿Me entendieron? ¿Sí? Sí, Correcto, correcto. Entonces, esta enfermedad de cambios mínimos, como le decía, generalmente da en los niños, ¿no? Es una principal causa de síndrome nefrótico en el niño. Se desconoce la causa. Y a veces hay que ver si no hay un proceso con linfomas también. Se ve mucho en los linfomas los cambios mínimos, ¿no? El 80% de estos pacientes presentan síndrome nefrótico y el tratamiento es el empírico con esteroides, como le decía. ¿Por qué? Porque uno no le hace de frente la biopsia a los niños, ¿no? Hay que cumplir con el protocolo, ¿no? Ok. Pero cuando hablamos de glomerulosclerosis focal y segmentaria, es porque en el ovillo glomerular no todo está tomado, sino es una parte, por eso se llama focal,
y dentro del glomérulo hay un segmento nada más la que está tomado. Entonces hay algunos glomérulos que están sanos y hay otros glomérulos que están enfermos, más o menos 40-50%. Y dentro de esos glomérulos enfermos hay unos que solamente hay un segmento de la membrana, ¿no? O de las asas capilares, que son las que están tomadas y otras no, ¿no? Estas están asociadas a hiperfiltración o a tóxicos y se establece una lesión del podocito con pérdida de podocito, o sea, con apoptosis, donde hay una denudación de la membrana basal glomerular, donde hay una sinequia con las cápsulas de Bowman y finalmente se produce una esclerosis del glomérulo, ¿no? Las causas pueden ser muchas, como son la hipoplasia, la genesia renal, los pacientes que tienen nefrectomía, ¿no? Anemias a células falciformes, que son la sickle cell anemia, los pacientes con diabetes, con VIH también, aunque el VIH tiene otro tipo de glomerulonefritis, que es la glomerulonefritis colapsante que se llama, y también puede ser por drogas, puede haber esta focal segmentaria, y las proteinurias están en rango nefrótico casi en los 60% de los casos. La mesangiocapilar es una mesangial difusa, se asocia con infecciones a hepatitis C, a crioglobulinemias asociadas, con hepatitis B y VIH cuando hay unas infecciones crónicas, con enfermedades autoinmunes como LES o el síndrome de Sjögren, por ejemplo, ¿no? Entonces eso se ve, o la presencia de antígenos crecientes que inducen a un inmunocomplejo con gran actividad del complemento, ¿no? Entonces pues, se presentan como síndromes nefróticos y también como nefríticos. Entonces hay pacientes que tienen síndrome nefrótico y nefrítico a la vez, ¿no? Con proteinuras en rango subnefrótico, o sea que no pasan de 3,5 de proteinuria. Y la glomerulopatía membranosa, que es la que le decía, por eso que está con este círculo, la causa del síndrome nefrótico más común en el adulto. Hay la formación in situ de los complejos antígeno-anticuerpo con la presencia de antígeno en la membrana basal. Puede ser primaria o secundaria esta glomerulonefritis membranosa, ¿no? Por ejemplo, hay lupus con glomerulonefritis membranosa, o sea que sería una membranosa secundaria al lupus. La incidencia está entre 30 y 50 años, se da en pacientes ya de cierta edad, entre 30 y 50, de mediana edad, y el síndrome nefrótico es de comienzo insidioso a veces y en muy pocos casos llegan a la insuficiencia renal. En conclusión, eh, clínicamente esta paciente se trata de una nefropatía membranosa y no podremos saber si es que no tenemos el resultado de la biopsia, ¿no? Entonces, la nefropatía membranosa es una nefropatía que da síndrome nefrótico en el adulto. El 75% es idiopático, ¿no es así? Y entre las causas secundarias están las enfermedades autoinmunes, las infecciones, las drogas y también los tumores. Eso es muy importante. Entonces, dentro de la patogénesis, los factores y los mecanismos son una que hay formación de inmunocomplejos, la otra que estos inmunocomplejos se pueden formar in situ, formando también autoanticuerpos contra los mismos podocitos de la membrana y van a hacer una apoptosis y van a denudar los podocitos, ¿no es así? Por otro lado, hay un daño también en la membrana basal glomerular, como ya les decía, al momento de denudar a los podocitos. Y por último, se inicia la activación del complemento con daño del glomérulo, ¿no? Entonces, estas son más o menos los procesos y mecanismos patogénicos de una glomerulonefritis membranosa, ¿no? El cuadro clínico, como ya dijimos, una proteinuria masiva, importante, casi en el 80% de los casos. La función renal, esa es una de las características, es normal o está ligeramente alterada y da un síndrome nefrótico florido, como hemos visto, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, este es un diagrama de un asa capilar, ¿no? Esto en amarillo es la membrana basal, que es más o menos normal. Este es una glomerulonefritis membranosa en estadio 1, ¿no?
estas son las células mesangiales, estas son las células endoteliales y estos son los podocitos que ven ustedes acá, ¿ok? Las jorobas que ven en los podocitos y las células endoteliales. Entonces fíjense cómo están cohesionados todos y los podocitos también. Pero ¿qué sucede cuando ya esto va avanzando? La membrana basal se va engrosando un poco y aquí van saliendo unas prolongaciones. Estas son las espículas que se llaman los spikes. Spikes son las espículas. Esto se ve en eh, en las biopsias, sobre todo cuando se hace microscopía electrónica también, ¿no? Este es un estadio 2, entonces las células que están en el endotelium también ya se van formando y van tomando su función. Y miren ustedes, ya los podocitos van a tienden a sufrir daño, ¿no es cierto? Y en el estadio 3 ya tenemos separación, mucho más separación en la membrana basal de los podocitos. Los podocitos están ya más por abajo, ya separan a la membrana basal, ya no están encima de la membrana basal, ya esto es la parte podocitaria, ¿no? El mesangio también está más ensanchado. Y miren la membrana está mucho más gruesa y los inmunocomplejos están, están más aquí, los inmunocomplejos están ya en la misma membrana, ya no están por encima de la membrana, ¿no? Entonces ya aquí hay un efecto de autoinmunidad y cuando ya nosotros tenemos un estadio más avanzado, ¿no? El- tenemos pues que fíjense que ya los podocitos prácticamente van a tener mucho problema y por eso que se pasa por acá la cantidad de proteínas que nosotros vemos. ¿No es así? La cantidad de proteína y esto, la membrana basal sufre un daño importante, ¿no? El tratamiento es con yecas o ARA2 para disminuir y mejorar el endotelio. Estas células endoteliales que nosotros vemos acá, porque esto es un capilar, o sea, es como tratar a la aorta, como tratar cualquier vena, arteria, perdón. Se dan los agentes para la dislipidemia, que también mejora la proteinuria y control de la presión arterial. Son los mecanismos el tratamiento para los mecanismos más simples de esta glomerulopatía. Pero luego se puede usar también los inmunosupresores. ¿Cuándo se usa? Cuando hay una excreción de más de 4 gramos de proteínas al día y hay que mantener una vigilancia por 6 meses con la corticoterapia, si es que no hay disminución en más del 50% de la excreción, o sea, si esta paciente botaba 24 gramos, yo debo esperar que en 6 meses debe estar en 10 gramos o un poco menos, quién sabe, ¿no? O cuando hay síntomas que ponen en riesgo la vida, o también cuando vemos que hay incremento de la creatinina casi más en un 30% dentro de los 6 a meses o al año de diagnóstico, ¿no? Entonces, los esteroides que usamos dan buena respuesta con la prednisolona a razón de 0,5 a 1 miligramo por kilo. Esto se va bajando. Y los inmunosupresores, como son los inhibidores de las calcineurinas, como el micofenolato mofetil, la ciclosporina, todas esas que se ven ahí, ¿no? Ahora, yo les quiero compartir antes de terminar, les quiero compartir otra presentación, ¿no? Y bien, primario normalmente es hasta el 60%, 60-65%, que es primario. Son las nefropatías
el paciente ya se presenta con un síndrome nefrótico o con una insuficiencia renal incluso para ingresar a diálisis, y son las insuficiencias, las glomerulopatías no filiadas que se llaman, porque ya no hay nada que hacer, ya no se le puede hacer ni siquiera biopsia renal, ¿no? Porque ya están en último grado ya de insuficiencia renal y más ese riesgo que otra cosa. Esas glomerulopatías se llaman no filiadas, o sea que, pero se supone que es por una glomerulopatía primaria, ¿ya? Mañana vamos a ver algunos casos. Este es perdón, eh, este caso, ¿están viendo esta presentación? No, ¿no es cierto? No lo he compartido. Ya, ¿ahora la ven? Ya, correcto. Esta es otra presentación que tengo yo de síndrome nefrótico, ¿ok? Mm, ¿Se dan cuenta? Que van a encontrar acá unos datos que son sumamente importantes en el síndrome nefrótico, ¿ok? ¿Cuáles son, por ejemplo, no? El síndrome nefrótico, yo en esta diapositiva lo pongo como si fuera que es aquel síndrome que tiene una proteinuria masiva y persistente. Nada más. No le pongo que tiene proteinuria mayor de 3,5 ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes que yo puedo tener un síndrome nefrótico en una persona que tiene 950 gramos de proteinuria en un día. ¿Me entienden? Y ustedes me dirían, doctor, usted está loco, eso no es síndrome nefrótico. Pues yo les diría sí. ¿Y por qué creen que puede ser eso? Ustedes están viendo ahí por qué. Bueno, se los voy a decir por razones de tiempo. Porque personas somos todos. Somos los viejos, los adultos y los niños hasta los nacidos. ¿Ok? Todos somos personas. Muchos de nosotros, de ustedes cinco que están en mi grupo ahora, de repente van a ser pediatras, pero sin serlo también, basta que sean médicos generales para que deben llevar este concepto. En el niño no se espera tener más de 3,5 gramos por 24 horas, sino en el niño se espera, para que sea síndrome nefrótico o proteinuria masiva, porque esto se llama proteinuria masiva. Menos de esto se llama proteinuria significativa y mucho menos se llama proteinuria leve, ¿ok? Lo que está mayor de 3,5 se llama proteinuria masiva o proteinuria en rango nefrótico. ¿Ok? Listo. Y que esto es capaz de producir hipoalbuminemia. En un niño, si nosotros tenemos más de 40 miligramos por hora por metro cuadrado de superficie corporal, ahí nosotros tenemos la proteinuria masiva. Entonces, agarren su calculadora y empiecen a ver, a tomar números, ¿ya? Por ejemplo, yo les he dicho que un niño, por ejemplo, de 6 añitos, 7 añitos, ¿ok? Ese niño tiene más o menos alrededor de 0,8 metros cuadrados de superficie corporal, ¿ok? Ustedes deben tener hermanitos, deben tener sobrinos, en fin, que tienen esa edad, ¿ok? Ya. Si a esos niños, por ejemplo, cualquier niño de esa edad, le hacen empieza a tener edemas y le hacen una proteinuria y le sale 950 miligramos de proteinuria en 24 horas, ustedes pueden decir, esto puede ser un síndrome nefrótico. ¿Y por qué? A ver, calcule. 40 miligramos por hora, 40 por 1 es 40, ¿no es cierto? ¿Ok? Es 40. Por 1 por 0,8, que es la superficie corporal de ese niño. 40 por 0,8, ¿cuánto es? 32.
32. ¿No es así? Eso es 32 por hora. Y en 24 horas, 32 por 24, ¿cuánto es? 768. Si ese niño que tiene 0,8 metros cuadrados de superficie corporal tiene más de 760 o 800, ya tiene síndrome nefrótico. Entonces ese niño con 950, de hecho que tiene síndrome nefrótico. ¿Comprendieron? Esta es una perlita que ustedes están ahora aprendiendo. ¿Me dejo entender o no? Hasta que, hasta que el niño, más o menos alrededor de 10 años, 11 años, ¿ok? El valor es estable, ¿ya? El valor es estable. ¿Tú cuánto mides? 1,66. Con 1,66, tú más o menos tienes alrededor de 1,50 y tantos, 60 y tantos de superficie corporal. Nada más, no tienes mucho, ¿ya? Porque eres una persona baja, ¿ok? Entonces, esto se ha hecho, por ejemplo, esto se ha tomado en cuenta igualmente la depuración de creatinina. Cuando ustedes vean 1,73 metros cuadrados de superficie corporal, es porque se ha estudiado en la gente alta, en los europeos y en los americanos, ¿ya? Pero no, pero por eso que tienen que corregir, cuando te hacen una depuración, tienen que corregir el resultado de acuerdo a la superficie corporal. Entonces, se dan cuenta, ¿no? Entonces, los que van a ser pediatras tienen que saber esto al dedillo, ¿ok? Entonces, eso tienen que ver. Entonces, ver adultos o niños para síndrome nefrótico, ¿no? Después, lo que van a ver ustedes es la proteinuria, de acuerdo a la permeabilidad glomerular, a la pérdida de proteínas por la orina, ¿no? Y este es el glomérulo que les decía, ¿ok? Este es el glomérulo, este es un capilar glomerular, ¿no? Estas son las células del mesangio, estas son las células endoteliales que estaban viendo en la otra presentación. Esta es la luz capilar. Estas son la membrana, lo rosadito es la membrana basal normal, ¿no es cierto? Estas son las células mesangiales. El mesangio es como un basurero, ¿no? Del riñón. Y estas son la membrana, y estas prolongaciones que ustedes ven acá son los podocitos que están encima de la membrana basal. Si los podocitos sufren un daño, ahí se produce la proteinuria. Y estas son las células epiteliales. ¿Ok? Entonces, los elementos que actúan como barrera son la barrera de filtración glomerular que está en la membrana basal, las células endoteliales y las células epiteliales. Y la otra también es la electronegatividad por la carga negativa que tienen las proteínas. ¿No es así? Entonces ustedes ven acá, por ejemplo, la membrana basal, este es un podocito y este es otro podocito. Y entre podocito y podocito hay todo este espacio. ¿Saben cómo se llama este espacio? Este espacio se llama el diafragma. El diafragma, ¿ok? El diafragma de filtración, ¿ok? Y estos son estos huequitos que ven acá, son las fenestraciones que hay también, por donde pasan las proteínas, ¿no? Y esto que ven acá azulito es la membrana basal, ¿ok? Entonces, si nosotros ya nos vemos en este mismo diafragma, vamos a ver que hay una cantidad, todos estos puntitos rojos y azules, son estos, ¿no? Todo esto que ven acá, este es un podocito y este es otro podocito, este está su espacio, ¿no? Y la membrana basal está acá abajo. Entonces, todos estos son elementos proteicos y los elementos proteicos más importantes son la nefrina, ¿no? La nefrina y la podocina, ¿ok? Que son los elementos que impiden que pasen las proteínas, ¿ok?
¿ok? Entonces, esta nefrina y podosina van a estar unidas por otros elementos proteicos, ¿no? De varias categorías, como son las cataderinas y las p-cataderinas, ¿no? Y mediante también unas fibras, ¿no? Que son las fibras de actina, que a tener la alfa-actina, actinina también, van a darle sostén a estos podocitos. Cuando los podocitos se destruye toda esta nefrina y toda esta aderina y toda esta podosina, entonces por aquí pasan todas las proteínas y se produce la proteinuria. Por eso que ese es el mecanismo, ¿no? Entonces, en la inmunidad que nosotros tenemos para formar síndrome nefrótico, están los anticuerpos frente a algunos antígenos fijos, anticuerpos celulares, los anticuerpos frente a algunos antígenos solubles y la propia inmunidad celular y los mecanismos que van a dar también defensa y participan en el daño glomerular son las células glomerulares intrínsecas y las células de la sangre también. Entonces, van a haber una cantidad de mediadores inflamatorios. Dentro de ellas están las interleuquinas, algunas selectinas que van a existir, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, nosotros podemos ver la cantidad, cómo está la albúmina, mediante estos proteinogramas electroforéticos, sobre todo en algunas glomerulopatías o nefropatías, como por ejemplo son el mieloma múltiple, ¿no? Donde vamos a dosar, por ejemplo, las proteínas de Bence-Young o las proteínas de cadenas pesadas, donde este es otro tipo de proteinurias. Hay proteinuria funcional también y hay proteinuria selectiva, que es la albúmina, y sobre todo esto se da, este es el pico de albúmina, ¿no? Que se da. Hay proteinuria tubular. Entonces, dentro de las glomerulopatías son las primarias y las secundarias, como hemos visto, ¿no? Esta es la forma de enfocar, esto es otra forma de enfocar las glomerulopatías secundarias, eh, viendo las enfermedades sistémicas como son diabetes, amiloidosis, lupus, enfermedad mixta de tejido conectivo, Goodpasture, artritis reumatoidea, púrpura de Schollen, crioglobulinemias, infecciosas que pueden ser bacterianas, virales o parasitarias. Las bacterianas están la lubes o sífilis, la tuberculosis, la pielonefritis, la glomerulonefritis postinfecciosa, las virales, todos los virus de hepatitis, el VIH, el Epstein-Barr, el herpes zóster, y parasitarias está el paludismo, por ejemplo, la malaria produce glomerulonefritis y síndrome nefrótico, la filaria, y los tumores sólidos, como son los carcinomas o los no sólidos, leucemias y linfomas, ¿no? Hay artritis reumatoidea que se curan con sales de oro y le puede dar por la artritis per se o por las sales de oro. El captopril también produce glomerulopatía, la penicilamina, los AINES, los agentes contrastados yodados, el rechazo trasplante, la obesidad, como les decía, y la preeclampsia, ¿no? Entonces, todo esto y estas son las glomerulopatías primarias, ¿no? Son de 5 tipos. Cambios mínimos, la tipo 1, mesangial de tipo 2, focal y segmentaria tipo 3, membrana proliferativa 4 y la membranosa 5. La que hemos visto en el caso es la de tipo 5, que es la membranosa, ¿no? Entonces, todo eso se da y el síndrome nefrótico se produce así. Estas son las teorías. La albuminuria masiva te produce una hipoalbuminemia. Esta hipoalbuminemia te hace que tu presión oncótica baje. Al bajar la presión oncótica, hay una transsudación del agua que se va al intersticio, o sea, del intravascular se va al intersticio y se produce también una hipovolemia. Y con esto hay una activación del sistema renina-angiotensina. Por consiguiente, hay mayor retención de sodio y también por eso se produce el edema. Pero hay la otra parte también, que hay una resistencia del factor natriurético, ¿no? Que produce retención primaria de agua y sal. Al haber esto, se produce un aumento del volumen plasmático con aumento de la presión hidrostática, que eso también hace la supresión del sistema renina-angiotensina, pero ayuda también a la transducción de agua del espacio intersticial, produciéndose el edema. Entonces, el edema
En el síndrome nefrótico se producen por estas dos vías. La más conocida es esta, pero esta también no se puede dejar de conocer. Hay la lipiduria, la hiperlipidemia que ya hemos visto, las alteraciones que se dan en el síndrome nefrótico, hay disminución de la albúmina que hemos visto, por eso se producen los edemas, hay disminución de la inmunoglobulina G, por eso que estos pacientes tienen una inmunidad bien disminuida, son muy tendientes a las infecciones, hay disminución de los factores de complemento, hay alteraciones en la hemostasia, son pacientes que producen tendencia a la trombosis, ¿no? También tienen alteraciones en el zinc, por eso que tienen disgeusia, impotencia, ¿no? Y también actúan sobre la eritropoyetina, ¿no? Muy bien, entonces a un paciente hay que hacerle todas estas pruebas que hemos visto, que se le ha seguido, hasta que se hace la biopsia renal, ¿no? Entonces el tratamiento específico son las medidas higiénico-dietéticas, los diuréticos que se usan en dosis crecientes, siempre usar furosemida, medidas para disminuir la proteinuria como son la dieta hipoproteica, el uso de IECAS, BRAD2 o vigilar la presión arterial. Y cuando haya una sarca resistente o incapacitante, se puede hacer hasta hemofiltración con diálisis, ¿no? O hacer concentraciones también de albúmina, ¿no? Entonces, las medidas generales son estas. Y cuando se trata de nefropatía membranosa, estas etiologías causan nefropatía membranosa. Neoplasias, por ejemplo, lupus, artritis reumatoidea, Sjögren, hepatitis, todas estas membranosas nada más, ¿ah? Y la tiroiditis de Hashimoto, la glomerulonefritis de novo en un riñón trasplantado, sarcoidosis y captopril. Esta es el protocolo de Ponticelli, ¿no? En una extramembranosa con el uso de corticoides, ¿no? Entonces se da metilprednisolona desde un inicio y se va viendo. Si no hay respuesta, después hay que poner ciclofosfamida o también clorambucilo o también otro tipo de drogas como son los inhibidores de la calcineurina, como son el micofenolato. ¿No es así? Entonces, eso es lo que quería hablar con ustedes para que puedan tener una idea, ¿no? Más, una idea mucho más, eh, digamos, clara sobre lo que es el síndrome nefrótico, ¿no? ¿Ya? No sé si me han entendido algo, o tienen alguna pregunta que hacer. Vocal y segmentaria. Sí. Ahora, en realidad van cambiando. Cuando yo, por ejemplo, yo era residente, yo soy egresado de Cayetano, ¿ya? Entonces, cuando yo era estudiante o era residente de nefrología, ahí había una glomerulopatía muy común y que era muy agresiva, que era la membrano proliferativa, la tipo 4, ¿no? Pero después fue modificándose y conforme íbamos asistiendo a los nuevos congresos y habían las presentaciones de nuevos trabajos, se vio viendo, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, se vio viendo que las casuísticas iban variando y dentro de esas hubo tal variación que al final la glomerulopatía focal y segmentaria fue la que tenía bastante prevalencia. Pero ahora también hay bastante prevalencia de la membranosa. Ahora, cuando tú quieres saber si una membranosa es de tipo primaria, por ejemplo, por alguna razón, hay un examen que se llama el ANTIPLA. Busca ahí ANTIPLA SR,
que vas a ver que bueno, como les decía, pueden buscar, hay un examen que es muy importante que se llama el Antipla, ¿no? Que sirve mucho para este, ¿cómo se llama? Ver la parte de la nefropatía. Espérense un ratito. Ya. O sea, me estaba llamando. Entonces, pueden consultar, por ejemplo, un examen que es un anticuerpo que es dirigido es un receptor de la fosfolipasa A, que se da esto en en las nefropatías membranosas primarias. Se llama el anti-PLA PLA 2R, porque es fosfolipasa 2, A2, ¿no es cierto? Por eso es. Entonces se llama el antipla. Es como un autoantígeno que se produce y entonces ustedes con eso ya tienen un indicador que de repente la nefropatía membranosa en las cuales ustedes están viendo, sería tomarle esto y que se trata de una primaria. En el caso de esta paciente que hemos revisado nosotros, ¿no? Ahí no se le, por ejemplo, no se le hizo este antipla. Aunque este antipla no es una prueba muy antigua. Eso es una de las últimas pruebas que han salido. Pero ya tienen ya como 5 años o algo así, donde ya estamos usando los antiplas, ¿no? Que es un autoantígeno y este antiantígeno está presente en los elementos podales, en los podocitos, ¿no? Que son los que sufren el daño, como les decía, para la enfermedad glomerular membranosa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una disrupción de todos los, de todos los podocitos se disrumpen, hay una apoptosis, hay una ruptura, el diafragma que hay entre podocito y podocito se separa y los podocitos se colapsan y dejan pasar por ahí toda la proteinuria, ¿no? Entonces el antipla 2R es un análisis, anótenlo y lo leen después, que sirve para también identificar la membranosa primaria. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces mañana nos vemos a las 8 en el pabellón E1. ¿Ya? ¿Correcto? Ahí ya vamos a tener el gusto de conocernos personalmente. Bien, listo. Un gusto, ¿ah? Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, Hasta luego. gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Chao, doctor. chao, chao.